producto en proceso, dividendos, bonificaciones, ventas, utilidades. Normalmente lo estamos relacionando en la parte de salidas del sistema económico, o sea, la información que va en el numerador del análisis de productividad. Pero todos esos factores, todos esos elementos tienen una magnitud común. ¿Cuál sería? Profe, ¿no sería la rentabilidad que tiene la empresa al generar dichos productos? Ujú. La rentabilidad está dada por las utilidades que se puedan recibir, ¿verdad? Pero las Dinero. utilidades, exacto, las utilidades se representan en dinero, al igual que el producto terminado también se representa en dinero, al igual que el producto en proceso se representa en dinero, al igual que los dividendos o valorización de la empresa. Todo se representa en dinero. ¿Sí? Digamos que también es la magnitud común para el caso de los beneficios dentro del análisis de productividad. Entonces, al existir como tal una magnitud común que es el dinero tanto para las unidades producidas o los beneficios versus la cantidad de factores productivos empleados, también con su magnitud en dinero, pues podemos hacer un análisis de productividad desde el punto de vista de la relación dinero sobre dinero. ¿Sí? Eso nos dará un indicador específico. Pero ese indicador específico, por sí solo, no dará pues como tal una especificación de qué tan buena es esa medida de desempeño, viéndolo como una medida de gestión del desempeño de las empresas. Al ser un indicador, obviamente debe asociar una meta, debe ser comparable y pues, debemos analizarlo hacia dónde mejora. Listo, entonces en la parte de abajo hablamos de cantidad de factores productivos empleados. Miren que entonces que los factores productivos empleados pueden ser inicialmente la tierra, ¿sí? Desde los conceptos de Adam Smith, Frederick Taylor. Incluso aquí en Colombia todavía se habla mucho de la tenencia de tierra, del capitalismo centrado en, en la tenencia de tierra. Entonces, pues lastimosamente, eh, lastimosamente como no se hace un uso adecuado de ese recurso, porque como dicen por ahí, el latifundio improductivo de Colombia es bastante alto todavía, ¿sí? Entonces, la tenencia de tierra se ha centrado mucho en qué. ¿En qué se centra la mayor cantidad de tenencia de tierra o la mayor cantidad de terreno en nuestro país? ¿En qué? ¿En qué se centra? Ganadería, cultura. Ganadería extensiva, ¿verdad? Más que todo ganadería. ¿Cierto? ¿Y qué pasa con la ganadería en Colombia? No genera empleos como otras cosas. Ujú. Así es. ¿Qué más? Y hay algo también en los desechos de las vacas que contamina la capa de ozono, algo así. No tengo mucho conocimiento de eso, pero algo así he escuchado. Claro que sí, se genera alta contaminación por la gran cantidad de concentración o emisión más bien de gases, ¿verdad? Que se generan pues eh, al medio ambiente pues y también generan contaminación. Además del uso extensivo también de, de componentes químicos pues para lograr un alto rendimiento en esa ganadería extensiva, tanto en pastos como en rendimiento
en el mismo ganado, ¿verdad? Lo que pues afecta negativamente de alguna u otra forma el medio ambiente. Pero lo que más se resalta en este caso es el uso de gran cantidad de extensiones de tierra pues, para generar unos sistemas que no generan, eh, como lo dijiste, gran cantidad de empleo y generan rendimientos pues, para unos pocos, ¿verdad? Entonces, hacer que estos recursos sean más productivos requieren de estrategias, requieren de incentivos por parte de las autoridades de gobierno, ¿verdad? Eh, Incentivos en cuanto a la producción agrícola, ¿verdad? Como les digo, pues lastimosamente, pues Colombia, su, digamos, tiene un gran potencial agrícola, pues que no se ha aprovechado como debe ser. Eh, en este gobierno, pues han existido muchas promesas de mejoramiento del sector agropecuario, pero realmente todavía nos hace falta mucho para llegar a niveles de competitividad con países, pues, obviamente como Estados Unidos, como China, que digamos que son potencias mundiales en producción agrícola e incluso agropecuaria. Aunque bueno, en Brasil, en Argentina, pues también digamos, todavía en temas de competitividad comparados con Colombia, pues todavía está en una situación un poco mejor que nosotros. Y entonces, pues se habla también dentro de esos factores productivos, el personal como tal, pues se habla mucho de lo que es eh, la inteligencia artificial como tal y el recurso humano, la capacidad del recurso humano, el conocimiento, la gestión del conocimiento, ¿verdad? Hoy en día, pues las empresas se centran mucho en absorber o contratar personal que tenga buena experiencia, altos conocimientos, pues para evitarse temas de formación, de capacitación, aunque en este caso, también asumen de alguna u otra forma altos salarios, debido a que si se habla de mano de obra especializada, pues obviamente sería muy representativo el gasto o los costos asociados a los sistemas de producción y cualquier otro sistema administrativo, logístico. En este caso, pues también hace parte un elemento fundamental. Hoy en día la mano de obra, bueno, en nuestro país, pues no es tan, tan costosa comparado pues con otros países, como el mismo Estados Unidos, Alemania, Canadá, que la mano de obra pues sí es, es bien remunerada. Entonces, dentro del sistema económico, dentro del análisis de productividad, pues afecta mucho más ese indicador, ese recurso versus los resultados que se obtienen, ¿verdad? Entonces, en algunos países corresponde a unos costos elevados la mano de obra, pero en otros es económica. Tal es el punto de que hay potencias mundiales que tienen sus centros de producción en otros países donde la mano de obra es más económica, ¿verdad? El capital de trabajo, la posibilidad de financiación o apalancamiento financiero también es muy importante contar con un recurso como tal para poder desarrollar los bienes y servicios que se requieren y otros recursos de producción, ¿sí? Son necesarios entonces para el análisis de productividad. Entonces, la productividad puede ser medida como el cociente entre la producción, bienes y servicios, los factores productivos. Entonces, en este caso, el trabajo del director de producción, en este caso, es mejorar la relación entre lo que se obtiene dentro del sistema económico o lo que se genera en el sistema económico, es decir, unas salidas versus lo que se utiliza, considerados como unas entradas, ¿sí? Entonces, hay varias formas de visualizar ese aumento de la productividad. Lo podemos visualizar, en este caso, el aumento de la productividad como
la relación entre lo que se genera, la salida, versus lo que se usa en el sistema económico. El indicador lo que necesitamos es mejorarlo, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Normalmente cuando se habla de indicadores de productividad económica, en este caso, entre más alto sea, ¿verdad? Asociado a los beneficios que se obtienen versus los recursos que se utilizan. Entonces la productividad la podemos eh, optimizar de tres maneras. Podemos optimizarla aumentando las salidas y disminuyendo las entradas, ¿verdad? O podemos optimizarlo en relación a la comparación entre un periodo y otro, manteniendo igual las salidas, pero reduciendo las entradas. O podemos mejorarlo en la medida en que disminuimos las entradas o mantenemos igual las salidas y disminuimos las entradas, ¿sí? Mantenemos igual el resultado, pero disminuimos los costos asociados a esos recursos que necesitamos para generar esos beneficios en la organización, ¿sí? Y entonces la productividad está asociada con la competitividad. En la medida en que seamos más productivos, podemos generar mejores resultados en los sistemas económicos y podemos lograr permanencia y crecimiento en el mercado. Entonces la competitividad está directamente relacionada con la productividad. Hay muchos factores o elementos o características que son importantes dentro de la productividad y de la competitividad. Entonces, algunos elementos representativos o factores importantes para medir la competitividad son entonces, en este caso, el Producto Interno Bruto de un país, que tanto, ¿cuál es la diferencia entre sus ingresos y sus gastos? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, digamos que es una medida macroeconómica principal en temas de competitividad. Y en este caso, en la medida en que la capacidad de un sistema mejora los resultados o las ventajas sobre su competencia o sus competidores, pues estaríamos hablando que estamos logrando mejores índices de productividad. También la competitividad la podemos establecer como una habilidad de destacar o sobresalir en un entorno donde existen competencias o rivalidades, ¿verdad? También, en este caso, la competitividad es bastante crucial en el crecimiento y desarrollo, tanto a nivel empresarial como a nivel de nación o a nivel de país, ¿sí? Entonces, algunas de las principales factores de competitividad tienen que ver, por ejemplo, con los niveles de educación del personal como tal, el acceso a servicios públicos también son indicadores de productividad o indicadores de competitividad. También podemos visualizarlo como las posibilidades de acceso a salud también, a vivienda, eh, entre otros aspectos que son más indicadores sociales, ¿verdad? Pero podemos tener otros indicadores asociados, por ejemplo, eh, al porcentaje de empleabilidad en las regiones y a nivel de municipios o de naciones o de ciudades también. Entonces lo podemos ver desde el punto de vista económico también. ¿Sí? Entonces existen diversos indicadores asociados a la competitividad como tal, pero que parten de la productividad de los sistemas como tal de bienes y servicios, ¿sí? En la medida que podemos generar mayor rentabilidad, mayores ingresos, mayores ventas, pues obviamente se hacen muchos más aportes que contribuyen a esos indicadores de competitividad y que son comparativos también entre diferentes sectores, entre naciones, entre ciudades, entre regiones, y de esa manera pues se mide también un índice de competitividad. Dentro del sistema económico, así visualizándolo como también en los sistemas, en la gestión por proceso, ¿verdad? Entonces,
Todos esos insumos, energía, materiales, mano de obra, capital, todos esos recursos, información, mano de obra, todos esos recursos son los que necesitamos para generar esas características diferenciadoras, ese valor y ese valor agregado, pues para generar bienes y servicios que realmente satisfagan las necesidades de nuestros clientes, ¿cierto? Y pues generen la mayor rentabilidad posible para la organización, como les digo, desde el punto de vista económico, analizándolo desde el punto de vista económico. Porque hay otros factores desde el punto de vista social que son, digamos, complementarios a la labor como tal productiva, a la labor operacional, al campo operacional de los sistemas de producción, ¿sí? Entonces podemos tener tres medidas en el análisis de productividad. Podemos tener una medida total, que en este caso está dado como la relación del total de salidas que se generan de bienes y servicios versus todos los recursos que se utilizan, energía, materiales, mano de obra, capital, información. Como les digo, en esa medida total, eh, digamos que mide el impacto total de todos los recursos para obtener un beneficio total en la organización. Entonces, no solamente hablamos de bienes y servicios, sino de ingresos, de ventas, de utilidades, hablamos de bonificación, dividendos por su actividad operativa como tal, ¿sí? Por la actividad operativa en el sistema económico. Entonces, obtenemos una medida total, un rendimiento total, un análisis de productividad total con el cálculo de esa medida total. También podemos tener medida de múltiples factores, en este caso, corresponde al impacto que tiene la relación de múltiples recursos, el análisis de múltiples recursos para obtener un beneficio que puede ser total o parcial. Entonces podemos analizar esa relación de múltiples recursos no totales para obtener, por ejemplo, el análisis sobre las ventas o sobre el análisis del producto terminado o el análisis sobre los dividendos o la valorización de la organización también, ¿sí? Entonces son recursos no totales para obtener un beneficio que puede ser parcial o total, ¿sí? Y también tenemos una medida parcial que en este caso, por ejemplo, yo les mencionaba que la mano de obra o las materias primas normalmente son los recursos o los elementos más importantes para las empresas porque generan mayor inversión, ¿sí? O requieren de mayor inversión. O el costo operacional está más relacionado sobre esos recursos, sobre las materias primas y sobre la mano de obra normalmente. Entonces, podemos hacer un análisis parcial de uno de esos recursos para obtener un beneficio que puede ser total o parcial también. Entonces, tenemos tres medidas, ¿verdad? Entonces, aquí están los conceptos. El de un solo factor o de medida parcial indica la razón que entre un recurso, miren que es un solo recurso, versus los bienes y servicios producidos, que pueden ser totales o pueden ser parciales, ¿sí? Puedo analizarlo, ese único recurso, puedo analizarlo sobre un recurso que también requiere alta inversión, ¿sí? Normalmente las ventas, ¿verdad? Miren entonces que para el segundo caso, la productividad de múltiples factores indica la razón que hay entre muchos recursos no totales, ¿verdad? Y los bienes y servicios producidos, es decir, las salidas. En este caso, puedo relacionar mano, obra, materiales y energía, por ejemplo, o puedo relacionar capital, energía y mano de obra, siempre y cuando que esa relación no sea total, porque si es total, pues obviamente estaría haciendo un análisis de todos los recursos utilizados para obtener un beneficio que puede ser total y estaría analizando entonces una productividad total, ¿sí? Entonces, normalmente relaciono los recursos más importantes dentro de múltiples factores, ¿sí? Esa medida de productividad total, entonces, corresponde eh, ahí sí a todos los datos, a toda la información que tiene la empresa para obtener un beneficio total, ¿sí? O sea, todos los recursos utilizados para obtener un beneficio total. La medida parcial puede analizar un solo recurso. Mire que en la primera analiza el trabajo o el recurso humano, en la segunda analiza el capital
la inversión, en la tercera los materiales, en el cuarto los servicios públicos, ¿verdad? Pero en todos los casos es un solo recurso, la medida parcial. Y la de múltiples factores asocia combinación de recursos no totales para analizar el impacto sobre un beneficio o salida que puede ser total o parcial, ¿sí? Entonces, para ese caso podemos hacer un ejemplo. Para ese caso podemos hacer un ejemplo y dice, una empresa fabricante de electrodomésticos muestra la siguiente información de sus resultados de producción en el año 2023 y 2024. Entonces nos muestra mano de obra utilizada en operarios, 20 operarios 2023, 25 2024. Cantidad de electrodomésticos vendidos en unidades, 200.000 en el 2023 y 250.000 en el 2024. Producto en proceso, corresponde al 10% de las ventas para 2023 y 5.25% de las ventas para 2024. El costo de las materias primas por producto es de 40 2023 y 38 por unidad, $38 por unidad. El arriendo por año, $30.000 2023 y 35.000 en 2024. Energía mensual, tenemos 5.000 y 7.000, otros gastos de producción anuales, obviamente. Precio de venta del producto y el costo de la mano de obra por operario al año. Por operario al año. Y nos dicen, calcule la productividad total en los 2 años y su variabilidad, calcule la productividad parcial de mano de obra respecto al valor de las ventas y calcule la productividad de múltiples factores respecto al total de salidas. ¿Listo? Entonces, con base en este problema, podemos entonces, vamos a llevar esto a un archivo en Excel, pues para hacerlo un poco más rápido. Vamos a llevar esta misma información a un archivo en Excel. Permítanme un segundo.